El calabozo sombrío. Oculto en la morada macabra de los Mondragón. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Siempre nos sorprende saber quién acompaña estas historias en la madrugada. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete. Cada semana hay una historia nueva esperándote. Ciudad de México, 1847. Esto es lo que ocurrió bajo la mansión de los Mondragón. El cielo sobre la capital tenía el color del plomo fundido. No era el gris suave de las mañanas lluviosas que los capitalinos conocían bien. Era otro tipo de oscuridad. Una oscuridad cargada de pólvora, de luto y de miedo. Las campanas de la Catedral Metropolitana habían dejado de sonar con su ritmo habitual. Ahora solo repicaban cuando había muertos que anunciar. Y en esos días siempre había muertos que anunciar. Las tropas norteamericanas habían entrado a la ciudad semanas atrás, después de la batalla de Chapultepec. Los cadetes del colegio militar, algunos de ellos apenas adolescentes, se habían convertido en leyenda, en mártires, en el último símbolo de dignidad de una nación que sentía el suelo ceder bajo sus pies. En las calles del centro, los soldados extranjeros patrullaban con sus uniformes azules y sus rifles apoyados en el hombro, mirando a los ciudadanos mexicanos con esa mezcla de indiferencia y superioridad que solo tienen los que nunca han conocido la derrota. Los comerciantes cerraban sus puestos antes del mediodía. Las mujeres apresuraban el paso con la cabeza gacha. Los niños ya no jugaban en las plazas. Y los hombres, los que todavía quedaban en la ciudad, los que no habían huido ni habían sido reclutados a la fuerza, aprendieron rápidamente que la mejor manera de sobrevivir era volverse invisibles. Diego Salinas era uno de ellos. Tenía 24 años, manos grandes y ásperas de trabajar el cuero desde los 12, y una mirada oscura que la gente a veces confundía con hostilidad, pero que en realidad era otra cosa. Era la mirada de alguien que ha aprendido a observar el mundo con cuidado, porque el mundo no siempre ha sido amable con él. Trabajaba en un pequeño taller de zapatería en el mercado de la Merced, 3 puestos después de la entrada principal, entre un vendedor de chiles secos y una señora que expendía remedios de hierbas con una eficiencia casi militar. El taller era pequeño, apenas suficiente para una banca de trabajo, 2 sillas y el olor permanente a cuero curtido y cera. Pero era suyo. Bueno, era de él y de su hermana Consuelo. Consuelo Salinas tenía 22 años y la risa más fácil de toda la vecindad. Era lavandiera, como lo había sido su madre antes de morir de fiebre tifoidea 5 años atrás. Lavaba ropa para 3 o 4 familias del barrio, tendía las prendas en el patio de la vecindad con una velocidad que parecía imposible, y al terminar, siempre encontraba un momento para sentarse con Diego a tomar atole y contarle los chismes del día con una alegría que a él le parecía, en los momentos más oscuros, la única cosa verdaderamente luminosa en su vida. Hacía 3 días que Consuelo no llegaba a casa. Todo había comenzado el martes anterior, cuando una mujer de mediana edad, bien vestida, con un rebozo azul marino y modales de ama de casa de familia acomodada, se había acercado al puesto de Diego en el mercado. «Busco una lavandera de confianza», había dicho, mirando a Diego con esa expresión evaluadora que tienen las personas acostumbradas a contratar servicio. Alguien discreta, trabajadora, que no haga preguntas innecesarias. El trabajo es en la mansión de los Mondragón, en San Pablo. Paga doble de lo normal. Diego había dudado. Paga doble no era algo que se escuchara todos los días, y menos en tiempos de guerra, cuando el dinero escaseaba y la gente aceptaba trabajar por la mitad de lo justo, solo para tener el plato de frijoles asegurado. Pero algo en la manera en que la mujer había dicho que no haga preguntas innecesarias le había encendido una pequeña alarma en el fondo del pecho. Sin embargo, cuando le contó a Consuelo esa misma tarde, su hermana
no dudó ni un segundo. Diego, paga doble. ¿Cuántas veces en la vida nos va a caer algo así?, había dicho, ya doblando su delantal limpio para el día siguiente. Son 3 días de trabajo, lavando cortinas y manteles de una mansión. Termino el viernes y vuelvo con suficiente para pagar la renta y todavía nos sobra. Él había aceptado. ¿Qué otra cosa podía hacer? El miércoles, Consuelo se había ido temprano, con su cesto bajo el brazo y la trenza bien hecha. Le había dicho adiós desde la puerta con esa sonrisa suya que hacía que todo pareciera menos complicado. Eso fue lo último que Diego vio de ella. El primer día no se preocupó demasiado. Era normal que Consuelo se quedara a dormir en la casa donde trabajaba si la jornada era larga. Lo había hecho antes, con otras familias del barrio. Le dejó su cena cubierta con un trapo y se fue a dormir. El segundo día, la inquietud comenzó a instalarse. Fue al mercado. Preguntó entre los conocidos si alguien había visto a su hermana. Nadie supo decirle nada. Por la tarde, pasó frente a la mansión de los Mondragón, una estructura imponente de 2 pisos, con paredes de cantera gris y ventanas altas, enmarcadas en madera oscura, ubicada en una calle tranquila del barrio de San Pablo. Tocó la puerta principal. Un hombre con delantal de mayordomo abrió apenas una rendija. «Busco a Consuelo Salinas. Es lavandera. Fue contratada aquí el miércoles». El mayordomo lo miró como se mira a un perro que ha entrado sin permiso al zaguán. «Aquí no hay ninguna Consuelo. La señora no contrató a nadie esta semana». Y cerró la puerta. Diego se quedó parado en la calle, con el puño todavía levantado en el aire, sin entender. ¿La señora no contrató a nadie? Entonces, ¿quién era esa mujer del rebozo azul marino? ¿A dónde había ido Consuelo? El tercer día fue a la delegación. La delegación del cuartel de San Pablo era un cuarto sin ventanas que olía a tabaco rancio y a papel húmedo. Detrás de una mesa llena de documentos apilados sin ningún orden aparente, un hombre de bigote grueso y uniforme arrugado escuchó a Diego con la misma atención con la que se escucha la lluvia. Es decir, sin escucharlo en realidad. «Una lavandera desaparecida», repitió el delegado, mientras anotaba algo en un papel que Diego sospechó que nunca nadie volvería a leer. «¿Cuántos años tiene?» «22. ¿Casada?» «No». «¿Tiene enemigos? ¿Deudas?» «No, señor. Es mi hermana. Es una mujer trabajadora y honesta. Fue a trabajar a la mansión de los Mondragón y no volvió». Al escuchar el nombre Mondragón, algo cambió brevemente en la expresión del delegado. Solo un instante. Una contracción casi imperceptible alrededor de los ojos, como el movimiento de alguien que acaba de pisar algo inesperado y se corrige rápidamente. Luego volvió a su expresión de tedio habitual. «Don Rodrigo Mondragón es un hombre respetable», dijo, con una firmeza que no admitía discusión. «Médico, benefactor de la parroquia. Es imposible que haya algo irregular en su casa. Probablemente su hermana decidió irse a trabajar a otro lugar sin avisarle. Ya sabe cómo son las mujeres jóvenes hoy en día». Diego apretó los dientes tan fuerte que sintió dolor en la mandíbula. «Mi hermana no haría eso», dijo, controlando la voz con esfuerzo. «¿Van a buscarla o no?» El delegado lo miró por encima de sus papeles con una expresión que no era exactamente crueldad, pero que se le parecía bastante. «Joven, estamos en guerra. Tengo soldados muertos, saqueos, disturbios civiles y una ciudad al borde del colapso. Una lavandera que no llegó a casa». Hizo una pausa deliberada. «No es una prioridad». Diego salió a la calle con las manos temblando. No de miedo, de rabia. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, en el cuarto pequeño que compartía con los recuerdos de su madre y el silencio nuevo y terrible de la ausencia de Consuelo, y pensó. Pensó en la mujer del rebozo azul marino.
Pensó en el mayordomo que cerró la puerta sin pestañear. Pensó en la cara del delegado al escuchar el nombre Mondragón. Y pensó en algo que la señora Pérez, su vecina de toda la vida, le había dicho esa tarde cuando fue a preguntar si Consuelo le había dejado algún recado. «Diego, mijo, escúchame bien». La señora Pérez había bajado la voz hasta convertirla en un hilo, mirando hacia los lados como si las paredes de la vecindad pudieran repetir lo que decía. «Esa mansión tiene fama. No es de ahora. Desde hace años se habla de cosas, de olores raros, de gente que entra a trabajar y no sale. Yo sé que suena a habladuría de viejas, pero...» Se persignó 2 veces seguidas. Hay cosas que el pueblo sabe antes que las autoridades, y el pueblo dice que la mansión de los Mondragón se traga a la gente. Diego había escuchado en silencio. Y ahora, sentado en la oscuridad de su cuarto, esas palabras le daban vueltas en la cabeza como un trompo que no terminaba de caer. La mansión se traga a la gente. Se levantó, se puso los zapatos y tomó su linterna. A las 11 de la noche, la calle de San Pablo estaba desierta. El toque de queda impuesto por las tropas norteamericanas mantenía a la mayoría de los capitalinos encerrados en sus casas después de las 10, y los pocos que se atrevían a salir lo hacían pegados a las paredes, con el paso rápido y la cabeza gacha. Diego caminó con cuidado, evitando las zonas iluminadas, hasta llegar a la acera de enfrente de la mansión Mondragón. Se detuvo en las sombras de un portal y miró. La mansión era más imponente de noche que de día. Las paredes de cantera gris adquirían en la oscuridad una tonalidad casi verdosa, como si la piedra misma estuviera viva y respirara. Las ventanas del primer y segundo piso estaban completamente a oscuras. El portón de madera tallada permanecía cerrado. No había guardias visibles, no había movimiento. Pero había algo. En la parte inferior de la fachada, casi al nivel del suelo, había una ventana pequeña. Una de esas ventanas de sótano que en las casas antiguas de la ciudad servían para ventilar el espacio subterráneo. Estaba cubierta por unos barrotes de hierro oxidados, y a través de esa ventana, muy tenue, casi imperceptible, salía una luz. Una luz amarillenta, fluctuante, como la de una vela. Diego la observó durante varios minutos sin moverse. La luz no desaparecía. Pulsaba con esa cadencia lenta e irregular que tiene la llama cuando alguien camina cerca de ella, como si hubiera alguien moviéndose en el sótano, alguien que llevaba una vela encendida de un lado al otro. A las 11:30, la luz se apagó. A las 12 menos cuarto, una figura salió por la puerta lateral de la mansión. Alta, de movimientos lentos y calculados, con una bolsa de cuero oscura colgada del hombro. Caminó hacia el interior del patio trasero y desapareció entre las sombras. Diego no pudo ver el rostro, pero algo en la silueta, en la manera precisa, casi quirúrgica, en que ese hombre se movía, le dejó una sensación en el estómago que tardó horas en identificar. No era miedo. Era la certeza absoluta, la clase de certeza que no necesita pruebas, porque viene desde un lugar más profundo que la razón, de que Consuelo seguía dentro de esa mansión, y de que cada hora que pasaba sin que él hiciera algo, era una hora menos. Volvió a casa antes del amanecer. Se sentó a la mesa de la cocina, abrió el cajón donde guardaba las herramientas del taller y comenzó a pensar. No en si debía actuar, eso ya estaba decidido, sino en cómo. Porque Diego Salinas era zapatero, no héroe. Era un hombre ordinario en una ciudad en guerra, sin dinero, sin influencias y sin nadie que lo respaldara. Pero tenía algo que don Rodrigo Mondragón, con todo su apellido ilustre y sus relaciones con el obispo, probablemente no esperaba encontrar. Tenía la desesperación de un hermano que no tenía nada más que perder. Y eso, en ciertas circunstancias, es más peligroso que cualquier arma. La mañana siguiente,
Amaneció con una llovizna fina y persistente que cubría las calles de la capital con una capa de barro gris. Diego no había dormido. Tenía los ojos irritados y la mente trabajando con la claridad extraña que a veces da el agotamiento. Esa lucidez sin adornos que elimina el miedo y deja solo lo esencial. Necesitaba entrar a la mansión. No de noche, no a la fuerza. Eso sería un suicidio. Necesitaba entrar de día, con una razón creíble, con tiempo suficiente para observar la distribución de los espacios, identificar entradas y salidas, y sobre todo, hablar con alguien del servicio. Alguien que supiera lo que pasaba dentro de esas paredes y que, quizás, estuviera esperando que alguien le preguntara. Fue al mercado antes de que abrieran la mayoría de los puestos y buscó a Zenobio, un amigo de la infancia que vendía leña y carbón 3 calles más abajo. Zenobio era un hombre callado, de pocas palabras y mucha lealtad. Exactamente el tipo de persona que uno necesita cuando está a punto de hacer algo que la mayoría consideraría una locura. «Necesito prestado tu delantal y tu carreta por unas horas», le dijo Diego sin preámbulos. Zenobio lo miró por encima de su taza de café. «¿La hermana?» «Sí». Una pausa. Zenobio dejó la taza sobre el cajón, se quitó el delantal manchado de resina y se lo extendió sin decir una sola palabra más. Así son los amigos verdaderos. A las 9 de la mañana, Diego Salinas tocó el portón lateral de la mansión Mondragón, empujando una carreta cargada con 6 brazadas de leña, con el delantal de Zenobio atado a la cintura y una gorra de ala corta cubriéndole la mitad del rostro. El mayordomo, el mismo hombre de la tarde anterior, con su expresión de tedio perpetuo, abrió la puerta y lo examinó con esa mirada profesional que tienen los sirvientes de casas grandes, entrenados para clasificar instantáneamente a las personas según su utilidad. «¿Quién lo manda?» «Don Aurelio, del mercado de la Lagunilla», respondió Diego con la seguridad estudiada que había ensayado durante toda la caminata. «Pedido del señor de la casa para esta semana». El mayordomo frunció el ceño ligeramente. Era evidente que no recordaba ningún pedido de leña, pero en las casas grandes de la época era común que el señor hiciera encargos directos sin informar al servicio. Abrir la puerta y hacer entrar al proveedor era más fácil que arriesgarse a quedar mal si el pedido era real. «Déjela en el patio de atrás», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Diego entró. El patio interior de la mansión era más grande de lo que sugería la fachada. Había un naranjo viejo en el centro, con el tronco retorcido como si llevara décadas tratando de escapar hacia arriba, y una fuente de cantera seca, cubierta de musgo verde oscuro. A la derecha, una serie de cuartos bajos correspondían a las habitaciones del servicio. A la izquierda, las puertas altas de madera que daban a los salones interiores. Y al fondo, cerrando el rectángulo del patio, una pared gruesa con una sola puerta de herrería negra, cerrada con llave. Diego descargó la leña despacio, deliberadamente, mirando sin que pareciera que miraba. Contó las ventanas. Notó que la ala izquierda de la planta baja no tenía ventanas hacia el patio, solo pared ciega. Eso no era normal en una casa de esa época, donde la ventilación cruzada era esencial. Significaba que algo en esa sección había sido modificado, construido de otra manera, o tapado. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en un taburete junto a la puerta de la cocina, pelando chiles con movimientos lentos y mecánicos, como si sus manos funcionaran de manera independiente al resto de su cuerpo. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo blanco recogido bajo un pañuelo negro y los ojos más tristes que Diego había visto en su vida. No tristes de ese día, tristes de hace mucho tiempo, tristes como una herida que ya cerró, pero nunca sanó del todo. Cuando Diego pasó cerca de ella con el último cargamento de leña, sus miradas se cruzaron por un instante. Y en ese instante, algo pasó. La mujer no dijo nada.
No hizo ningún gesto visible, pero sus ojos, esos ojos oscuros y cansados, se fijaron en Diego con una intensidad que no correspondía a la mirada casual entre un repartidor y una cocinera. Era una mirada que decía algo, que quería decir algo, que llevaba quizás años queriendo decirlo, y nunca había encontrado el momento ni la persona correcta. Diego terminó de apilar la leña y se preparaba para salir cuando escuchó pasos en la galería que daba al patio. Pasos lentos, seguros, con el ritmo de alguien que está acostumbrado a que el espacio a su alrededor se reorganice para recibirlo. Don Rodrigo Mondragón tenía 52 años y el aspecto de un hombre que había decidido, en algún punto de su vida, que el tiempo no tenía autoridad sobre él. Alto, de espalda recta, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y unas patillas cuidadas con precisión casi matemática. Llevaba un saco oscuro de buena tela y en la mano izquierda sujetaba unos guantes de cuero que no se había puesto. Los llevaba simplemente, como un accesorio. Sus ojos eran claros, casi amarillos a la luz de la mañana, y miraban con esa calma total, sin parpadeos innecesarios, que tienen ciertas personas que han aprendido a controlar cada músculo de su rostro. ¿Puedo ayudarle, joven?, preguntó, con una voz grave y perfectamente modulada. Diego se giró despacio. Sintió algo en el pecho. No exactamente miedo, sino algo más primitivo. La misma sensación que debe tener un animal pequeño cuando detecta, antes de verlo, que hay un depredador cerca. «Entrega de leña, señor», dijo, manteniendo el tono neutro. «Ya terminé». Don Rodrigo lo miró durante 3 o 4 segundos sin decir nada, solo mirando. Luego sonrió. Una sonrisa amplia, con todos los dientes, que en cualquier otra cara habría parecido amistosa. «Bien», dijo, y se giró para entrar de nuevo a la galería, como si Diego hubiera dejado de existir en el momento en que dejó de ser de utilidad. Diego salió por el portón lateral con la carreta vacía y la certeza helada de que ese hombre sabía exactamente quién era. No tenía pruebas, no tenía aliados, no tenía plan, pero tenía los ojos de aquella mujer grabados en la memoria. Esa tarde, Diego preguntó discretamente entre los vecinos del barrio de San Pablo. Le llevó menos de 1 hora descubrir que la mujer del taburete se llamaba Remedios Tlacotempa, y que llevaba 15 años trabajando en la mansión como cocinera y ama de llaves. Que salía sola al mercado todos los viernes muy temprano, antes de que el resto del servicio se despertara. Y que desde hacía algunos años, los vecinos que la conocían decían que había cambiado, que ya no saludaba igual, que ya no sonreía, que parecía cargar con algo que la aplastaba poco a poco. Diego esperó al viernes. Fueron los 2 días más largos de su vida. Durmió poco, comió menos. Pasó las noches frente a la ventana de su cuarto, mirando sin ver, hablando con Consuelo en su cabeza como si ella pudiera escucharlo. «Aguanta. Te voy a sacar. Aguanta». La única manera de sobrevivir a la espera era convertir el miedo en movimiento. Así que, en esas 48 horas, Diego no estuvo quieto. Consiguió a través de Zenobio el nombre de un viejo maestro de obras retirado, don Abundio, que había trabajado en la renovación de varias mansiones del barrio en los años 30. Fue a visitarlo con el pretexto de necesitar consejo para una reparación en su taller. En algún punto de la conversación, con la naturalidad estudiada de alguien que ha ensayado la pregunta 100 veces, mencionó la mansión de los Mondragón. Don Abundio se quedó callado un momento, removiendo su taza de chocolate con una cuchara. «La casa de San Pablo», dijo finalmente. «La conozco. Estuve ahí en el 39, cuando hicieron la reforma del ala sur. Trabajo raro ese. Nos contrataron solo para levantar tabiques interiores en el sótano. No nos dejaban ver los planos completos, solo nuestra sección. Y cuando terminamos, nos pagaron bien y nos dijeron que no volviéramos. A todos, al mismo tiempo». «¿Y los trabajadores que estuvieron en otras secciones?»,
preguntó Diego. Don Abundio frunció el ceño, recordando. Eso me lo pregunté yo también en su momento. Éramos 4 cuadrillas distintas, cada una trabajando en una parte diferente. Nunca nos encontramos dentro. Y después, hizo una pausa. Nunca me volví a cruzar con los hombres de las otras cuadrillas. En aquel entonces pensé que era casualidad, que se habrían ido a trabajar a otro barrio. Hizo una pausa más larga esta vez, y luego añadió, en voz más baja. Ahora que lo pienso, eran todos jornaleros, gente de paso. Nadie los habría buscado. Diego regresó a su casa con las manos frías y una pieza más del rompecabezas encajada en su lugar. El viernes llegó por fin. Remedios salía al mercado a las 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía estaba en ese estado de media penumbra en que las cosas no tienen del todo su forma definitiva. Diego la esperó en el callejón de San Jerónimo, a 2 cuadras de la mansión, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y el corazón golpeando demasiado fuerte para el frío de la mañana. La vio venir desde lejos. Cesta al brazo, paso corto y rápido, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante como si caminara contra un viento que solo ella sentía. Cuando estuvo a 3 pasos de él, Diego se despegó de la pared y dijo su nombre en voz baja. «Señora Remedios». Ella se detuvo en seco. Por un momento, Diego temió que fuera a gritar o a salir corriendo, pero no hizo ninguna de las 2 cosas. Se quedó completamente quieta, mirándolo, y en su rostro apareció una expresión que él tardó un segundo en identificar. No era sorpresa. Era alivio. Como si llevara años esperando que alguien la detuviera en ese callejón y le preguntara. «Mi hermana se llama Consuelo Salinas», dijo Diego. «Fue a trabajar a la mansión el miércoles. No ha vuelto. Necesito saber si usted la vio. Necesito saber qué pasa ahí adentro». Remedios miró hacia los 2 extremos del callejón. Luego volvió los ojos a Diego y los mantuvo fijos en él durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión que sabía que no tenía vuelta atrás. «Venga», dijo finalmente, en un susurro. «Camine a mi lado como si fuéramos conocidos, y no repita nada de lo que le voy a decir». Caminaron hacia el mercado despacio, hablando sin mirarse, con la voz apenas por encima del ruido de los primeros puestos que abrían. Remedios habló durante 20 minutos, y en esos 20 minutos el mundo de Diego cambió de forma permanente. Le contó que llevaba 15 años en esa casa y que en los primeros 5 todo había parecido normal, o casi normal. Don Rodrigo era exigente pero justo, callado pero correcto. Tenía sus rarezas, como todos los hombres de su posición, pero nada que levantara sospechas graves. El cambio había sido gradual. Tan gradual que Remedios no supo identificar el momento exacto en que cruzó la línea. Solo recordaba que en algún punto dejó de hacer ciertas preguntas porque las respuestas que obtenía no tenían sentido, y luego dejó de preguntar del todo porque era más fácil no saber. «El corredor del fondo», dijo con la voz reducida a un hilo, «fue construido en la Reforma del 39. Don Rodrigo lo llama su laboratorio de investigación. Nadie del servicio puede entrar, ni acercarse». La primera vez que una muchacha nueva intentó limpiar esa zona, don Rodrigo la despidió en el acto sin pagarle lo que se le debía. «¿Y las personas que desaparecen?», preguntó Diego, controlando la voz. Remedios apretó la cesta con más fuerza. «Siempre son los mismos», dijo. «Jornaleros, lavanderas, cargadores del mercado, personas que don Rodrigo contrata directamente, sin pasar por el mayordomo, por 3 o 4 días, que llegan un día y al siguiente ya no están. Cuando pregunto, don Rodrigo dice que terminaron su trabajo y se fueron». «Pero yo he visto cómo llegan esas personas, y he visto». Se detuvo un momento. «He visto que sus cosas a veces quedan. Un rebozo, un par de sandalias, como si se hubieran ido sin llevarse nada».
Diego pensó en Consuelo, en su cesto de lavandiera, en su trenza bien hecha. —¿Cuántas personas? —preguntó. Remedios no respondió de inmediato. Siguió caminando en silencio por casi media cuadra. Luego dijo, con una voz que ya no era un susurro, sino algo más pequeño todavía: —Desde que estoy yo. He contado 11. Diego se detuvo. Remedios siguió caminando 2 pasos más antes de darse cuenta y volverse a mirarlo. 11 personas, repitió él. —Que yo haya notado —dijo ella, y en esas 4 palabras estaba todo el horror de lo que no se había atrevido a pensar hasta ese momento. Diego retomó el paso. Tenía la mente trabajando a una velocidad que casi asustaba, ordenando datos, construyendo posibilidades, descartando lo que no servía. —Necesito entrar —dijo—. Eso es una locura. —Lo sé. ¿Me va a ayudar? Remedios no respondió hasta que llegaron a la entrada del mercado. Se detuvo junto al primer puesto de verduras y se giró hacia él con esa mirada de quien ha cargado demasiado tiempo con un peso que no le pertenecía. —Los jueves don Rodrigo cena en casa del prefecto —dijo finalmente. —Llega después de medianoche. El mayordomo duerme en el cuarto del fondo del patio de servicio y tiene el sueño pesado. La ventana lateral de la sala de costura, la segunda a la derecha del portón, tiene el postigo flojo desde hace meses. Nadie lo ha reparado. Hizo una pausa. —No sé nada más —dijo. Y se metió al mercado sin mirar atrás. Diego se quedó parado en la entrada, con el ruido del mercado despertando a su alrededor y una sola fecha grabada en la mente. El jueves siguiente. 6 días. Aguanta, Consuelo. Los 6 días que separaban a Diego del jueves fueron los más extraños de su vida. Extraños porque por fuera todo siguió igual. Abrió el taller cada mañana, cosió suelas, clavó tacones, atendió a los clientes con las respuestas de siempre. Pero por dentro era como si hubiera 2 Diegos viviendo en el mismo cuerpo. El que se movía por el mundo con normalidad aparente, y el otro, el que no dormía más de 2 horas seguidas. El que pasaba las noches calculando distancias y repasando mentalmente cada detalle de lo que Remedios le había contado. La ventana lateral, el postigo flojo, el mayordomo con el sueño pesado. El jueves. 6 días. 5. 4. El martes fue a visitar de nuevo a don Abundio, el maestro de obras. Esta vez sin pretextos. Le dijo la verdad, o al menos parte de ella, que su hermana había desaparecido en la mansión de los Mondragón y que necesitaba entender la distribución del sótano antes de actuar. Don Abundio lo escuchó con los codos sobre la mesa y el ceño cada vez más fruncido. Cuando Diego terminó, el viejo se levantó sin decir nada. Fue a un baúl de madera en el rincón del cuarto y después de revolver durante varios minutos, sacó un fajo de papeles doblados, amarillos de tiempo y manchados de humedad. «Guardé mis bocetos», dijo, tendiéndoselos a Diego. «No los planos completos, que esos nunca nos los dieron, pero sí los de mi sección, el ala norte del sótano». Diego los extendió sobre la mesa con cuidado. Eran dibujos a mano, imprecisos pero detallados. La clase de bocetos que hace un albañil experimentado para no perder la referencia de lo que está construyendo. Mostraban una serie de tabiques nuevos levantados en lo que había sido un espacio abierto, creando un corredor angosto que terminaba en una pared ciega. «Esta pared ciega», dijo Diego, señalando el extremo del corredor. «¿Qué hay al otro lado?» «Según las medidas exteriores de la casa», dijo don Abundio, pensando. «Tendría que haber otro espacio, bastante grande, como de 4 por 4 metros, quizás más. Pero en mis bocetos no aparece ninguna puerta que comunique. Porque la puerta la hizo otra cuadrilla», dijo Diego. Don Abundio asintió despacio, con la expresión de quien finalmente entiende algo que llevaba años sin querer entender del todo. «Llévese los bocetos»,
dijo finalmente. Y tenga cuidado, muchacho. El miércoles por la noche, Diego preparó lo que necesitaba. No era mucho. Una linterna pequeña con aceite suficiente para 4 horas. Una navaja de trabajo que usaba para cortar cuero. Un formón y un martillo envueltos en trapo para amortiguar el sonido. Y una cuerda delgada, de la que usaba para las suelas de alpargatas, suficientemente resistente para atar a alguien si era necesario, o para descender si había que hacerlo. Lo colocó todo en un costal, lo puso debajo de la cama y se sentó a esperar que amaneciera el jueves. Esa noche, por primera vez en una semana, soñó con Consuelo. Estaban en la cocina de cuando eran niños, y ella estaba riendo de algo que Diego ya no recordaba, y la cocina olía a pan y a canela. Cuando Diego se despertó en la oscuridad de su cuarto, y tardó un segundo en recordar dónde estaba y por qué, ese olor a pan y canela se quedó con él durante unos instantes, un regalo pequeño y cruel del sueño. Luego lo recordó todo, y volvió a contar las horas. El jueves, amaneció despejado por primera vez en días. El sol de septiembre en la capital tenía esa calidad particular del otoño temprano, brillante pero sin calor, como una promesa que no piensa cumplirse. Diego abrió el taller, trabajó hasta el mediodía, cerró el postigo y fue a comer a la fonda de la señora Remedios. No la Remedios de la mansión, sino otra, una viuda gordita del barrio que hacía los mejores frijoles charros de la calle de La Palma. Comió despacio. No tenía hambre, pero necesitaba fuerzas. Pidió 2 tortillas extra y las comió sin saborearlas, mirando la calle por la ventana. A las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, pasó por la calle de San Pablo sin detenerse, solo para confirmar lo que ya sabía. La mansión estaba con las luces encendidas en el piso superior, señal de actividad normal. A las 9, pasó de nuevo. Luces apagadas en el primer piso. Una sola ventana encendida en el segundo. Probablemente el dormitorio del mayordomo. Don Rodrigo debería estar ya en casa del prefecto. A las 11:15, Diego entró al callejón lateral que corría paralelo a la fachada de la mansión, cargando su costal al hombro con la naturalidad estudiada de alguien que vuelve a casa del trabajo nocturno. La calle estaba vacía. El toque de queda mantenía todo en silencio. La segunda ventana a la derecha del portón. El postigo flojo. Diego la encontró sin dificultad. Empujó suavemente el postigo. Cedió con un crujido brevísimo que a él le sonó como un cañonazo, pero que en realidad apenas perturbó el silencio de la noche. Se encaramó al alféizar, entró con cuidado de no hacer ruido con el costal, y se encontró en una sala pequeña llena de sombras y del olor a tela vieja. La sala de costura. Exactamente donde Remedios había dicho. Se quedó completamente quieto durante 2 minutos, escuchando. El único sonido era el goteo lento de una cañería en algún lugar de la casa, y muy lejos, el ladrido esporádico de un perro en la calle. Nada más. Encendió la linterna con la llama al mínimo posible, apenas suficiente para ver los contornos de los muebles, y comenzó a moverse. Conocía la disposición general de la planta baja gracias a lo que había visto durante la entrega de leña. Los salones principales a la izquierda, las habitaciones de servicio al fondo del patio, la cocina en el ala derecha y el sótano. La entrada al sótano debería estar en algún punto de la parte central, probablemente bajo las escaleras principales o en la trastienda de la cocina. Fue hacia la trastienda. La encontró detrás de una puerta de madera sin cerrojo, como correspondía a un espacio de servicio. Era un cuarto rectangular lleno de alacenas, bultos de carbón, ollas apiladas y el olor acumulado de años de cocina. Y en el rincón derecho, semioculta por una alacena que no estaba del todo pegada a la pared, había una trampilla en el suelo. Diego la abrió. Una escalera de piedra bajaba hacia la oscuridad. Bajó. El sótano de la mansión Mondragón era más grande de lo que había imaginado. Un espacio rectangular con techo bajo de bóveda de cañón, paredes de adobe
y piso de tierra compacta. A la luz de su linterna, vio estantes con jarras de cerámica, barriles de vino, cajas de madera con productos de importación, azúcar, especias, telas enrolladas, todo perfectamente ordenado, perfectamente normal, demasiado normal. Diego sacó los bocetos de don Abundio y los comparó con lo que veía. Según las medidas, el sótano debería extenderse varios metros más hacia el norte. Pero la pared del fondo estaba ahí, sólida, sin ninguna indicación de que hubiera nada más allá. Caminó lentamente a lo largo de esa pared, tocándola con los nudillos cada medio metro, escuchando. En su mayor parte el sonido era el golpe sordo de la piedra maciza. Pero en un punto, aproximadamente en el centro, detrás de una estantería cargada con libros de contabilidad y carpetas polvorientas, el sonido cambió. Hueco. Diego movió la estantería con cuidado, centímetro a centímetro, aguantando la respiración cada vez que las patas rozaban el suelo. Detrás de ella, la pared era diferente. No adobe, sino tabique nuevo, más claro, con una junta de mezcla todavía ligeramente más blanca que el resto. Y en el tabique nuevo, perfectamente integrada, pero con los bordes ligeramente más rectos que la mampostería natural, había una puerta de madera gruesa, pintada del mismo color gris sucio que el tabique para disimularse, con 3 clavos decorativos en la parte superior que no eran decorativos en absoluto. Eran los pernios de 3 candados de hierro, cada uno diferente, cada uno nuevo y bien engrasado. Diego los miró durante varios segundos. 3 candados. 3 llaves distintas que don Rodrigo llevaba consigo, probablemente, en todo momento. Sacó el formón. No podía forzar los candados. No tenía las herramientas para eso. Pero los clavos que fijaban los pernios a la madera de la puerta eran otra historia. Madera vieja, clavos de herrería de 30 años atrás. Con suficiente paciencia y el ángulo correcto, el formón podía hacer el trabajo. Tardó 40 minutos. 40 minutos de trabajo milimétrico, sudando en el frío del sótano, con los oídos en tensión permanente hacia la escalera. 40 minutos, en los que cada pequeño crujido de la madera al ceder sonaba como una explosión. Pero los clavos cedieron, uno por uno, y los pernios se desprendieron de la puerta con los candados todavía cerrados, intactos, inútiles. La puerta quedó libre. Diego la empujó. Lo primero que llegó fue el olor, un olor denso, complejo, que tenía capas, como las tiene la tierra cuando se abre, humedad profunda, algo químico que quemaba un poco en la nariz, y debajo de todo, como el bajo continuo de una pieza musical terrible, ese aroma dulzón y putrefato que los vecinos de la mansión describían y que Diego ya conocía, pero que de cerca, concentrado en ese espacio cerrado, era algo completamente diferente. Era el olor del horror domesticado. El corredor más allá de la puerta medía unos 6 metros de longitud y terminaba en otra puerta. Esta sin candados, solo con un pestillo de hierro por fuera. A lo largo de las paredes del corredor había repisas de madera con materiales de medicina, frascos de vidrio con líquidos de colores, instrumental metálico ordenado con precisión clínica, rollos de vendaje, velas de sebo en candeleros de latón. Y en las repisas del lado derecho, entre los frascos de medicamentos, había otros frascos, más grandes, con etiquetas escritas en latín con letra pequeña y precisa. Diego levantó la linterna hacia ellos, y tuvo que mirar hacia otro lado inmediatamente, apretando los dientes. No miró de nuevo. No todavía. Necesitaba llegar a la puerta del fondo. Llegó al pestillo. Lo corrió. Empujó. La cámara interior medía aproximadamente 4 metros por 4. Techo bajo, piso de tierra. Las paredes de tabique nuevo resumaban humedad en líneas oscuras que bajaban desde el techo como dedos. La linterna iluminó primero el suelo, luego las paredes, luego
En el rincón izquierdo, una argolla de hierro empotrada en la pared, de la que colgaba una cadena. Y al final de la cadena, encogida contra la pared con las rodillas contra el pecho y los ojos cerrados, estaba Consuelo. Diego cruzó la cámara en 3 pasos y se arrodilló frente a ella. «Consuelo», susurró. «Consuelo, soy yo, soy Diego». Ella abrió los ojos despacio. Tardó un segundo en enfocar. Los ojos de alguien que lleva días en la oscuridad, que tiene que reconstruir el mundo desde cero cada vez que aparece una luz. Luego lo vio, y su cara se rompió en una expresión que Diego no había visto nunca en el rostro de su hermana. No era solo alivio, era algo más profundo que eso. Era la cara de alguien que había dejado de creer que esto era posible. «Diego», dijo. Solo eso, solo su nombre. Él la abrazó. Ella estaba temblando. No de frío, sino de esa clase de temblor que viene de adentro, del sistema nervioso que ha estado en alerta máxima durante demasiado tiempo y no sabe cómo parar. «Ya estoy aquí», dijo él. «Ya estoy aquí. Vamos a salir». Fue entonces cuando, con la linterna todavía en la mano, vio lo que había en el resto de la cámara. Consuelo no estaba sola. En el rincón derecho, también encadenado a la pared, había un hombre joven. Un muchacho, en realidad, de no más de 20 años, con la ropa de cargador del mercado hecha jirones. Estaba consciente, mirando a Diego con unos ojos que tenían ese brillo extraño de quien lleva días sin comer bien y sin dormir nada. «Me llamo Aurelio», dijo, con la voz ronca como papel viejo. «Aurelio Xochitl, del mercado de la Lagunilla». Y más al fondo, casi invisible en la esquina más alejada, había una tercera persona. Una mujer mayor, de cabello blanco, que estaba sentada con la espalda contra la pared y el cuerpo moviéndose hacia adelante y hacia atrás, en un balance lento, repetitivo, como un péndulo. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. O miraban algo que solo ella podía ver. Diego la llamó. No respondió. La tocó suavemente en el hombro. Nada. «Lleva así desde antes de que yo llegara», dijo Consuelo en voz baja. «No sé cuánto tiempo llevan teniéndola aquí». Diego miró las cadenas. Eran de hierro forjado, unidas a la argolla de la pared con un grillete remachado, imposible de abrir sin herramientas específicas. Tenía el formón. No era suficiente. «Necesito ir por más herramientas», dijo. «No», dijo Consuelo, agarrándole el brazo con una fuerza que él no esperaba de alguien en su estado. «No me dejes. No me dejes aquí. Voy a volver», dijo él. «Te lo juro, voy a volver esta noche, antes del amanecer. Voy a buscar a Zenobio con un cincel de herrero. Zenobio tiene las herramientas. 1/2 hora, Consuelo. 1/2 hora». Ella lo miró durante un momento largo. Luego asintió, apenas. Diego se levantó, y en ese momento, antes de girar hacia la puerta, la linterna iluminó la pared del fondo de la cámara. Tuvo que cubrirse la boca con la mano para no hacer ruido. En la pared del fondo, fijadas con clavos de herrería, había 4 repisas de madera. Anchas, profundas, bien construidas, con la misma precisión clínica que todo lo que don Rodrigo hacía. Y en las repisas, ordenados por tamaño, con sus etiquetas en latín escritas, con la misma letra pequeña y cuidadosa, había frascos de vidrio. Docenas de frascos. Dentro de los frascos, conservados en un líquido amarillento que Diego reconoció como formol, por el olor característico que ahora identificaba en la capa química del aire, había cosas que él no podía nombrar en ese momento sin que sus rodillas cedieran. Partes. Partes humanas. Catalogadas. Numeradas. Conservadas con la dedicación de un coleccionista que ama profundamente su colección. Diego respiró por la nariz 2 veces, obligando a su cuerpo a mantenerse en pie. Luego se giró hacia su hermana. 1/2 hora. Repitió con una voz que había aprendido a ser firme en los últimos 3 segundos. «Vuelvo en 1/2 hora.
y salió de esa cámara cargando en el pecho el peso de lo que había visto. Un peso que sabía, con una claridad absoluta, que nunca iba a poder dejar del todo. Afuera, en la calle desierta de San Pablo, el aire de la noche le golpeó la cara como agua fría. Diego caminó rápido, casi corriendo, hacia la casa de Zenobio. La ciudad dormía a su alrededor, ajena a todo. En algún lugar de esa mansión a sus espaldas, don Rodrigo Mondragón estaba cenando en casa del prefecto, con sus modales impecables y su sonrisa de todos los dientes, siendo el hombre respetable que la ciudad creía que era. Y Diego Salinas, zapatero de la Merced, de 24 años y manos callosas, iba a terminar con eso, aunque fuera lo último que hiciera. Zenobio abrió la puerta antes de que Diego terminara de tocar. Era como si lo hubiera estado esperando, o como si el golpe urgente en la madera a medianoche fuera exactamente el tipo de cosa que un hombre como Zenobio aceptaba sin sorpresa, porque sabía que los amigos verdaderos solo llaman a esas horas cuando no tienen otra opción. Diego habló rápido, le dijo lo esencial. Consuelo estaba viva, encadenada, necesitaba un cincel de herrero y un macho para romper los grilletes. No le dijo lo de los frascos. No todavía. Algunas cosas necesitan tiempo para poder ser dichas. Zenobio no hizo preguntas. Se puso los zapatos, tomó la caja de herramientas del rincón de su taller y siguió a Diego hacia la calle sin decir una sola palabra. Eso era todo lo que Diego necesitaba. Caminaron rápido por las calles desiertas, pegados a las fachadas, evitando las zonas donde las antorchas de los puestos de guardia norteamericanos proyectaban círculos de luz amarilla sobre el empedrado. El reloj de la catedral dio la 1 de la mañana cuando doblaron hacia la calle de San Pablo. —¿Cuánto tiempo tenemos? —susurró Zenobio. —Don Rodrigo vuelve después de medianoche. Puede ser en cualquier momento. Zenobio asintió con la mandíbula apretada. Apuró el paso. La ventana de la sala de costura seguía con el postigo abierto, tal como Diego la había dejado. Entraron en silencio. Zenobio primero con la caja de herramientas, luego Diego cerrando el postigo tras de sí, con la misma delicadeza con que se cierra la tapa de un ataúd. La mansión seguía en silencio. El mayordomo dormía. Las velas del piso superior se habían apagado. Bajaron al sótano. Diego fue delante con la linterna, guiando a Zenobio a través de la trastienda, por la trampilla, a lo largo del corredor del sótano. Cuando llegaron a la estantería desplazada y a la puerta con los pernios arrancados, Zenobio se detuvo un momento mirando el trabajo que Diego había hecho con el formón. «No está mal», murmuró, con ese tono profesional que tienen los hombres que aprecian el trabajo bien ejecutado, independientemente de las circunstancias. Pasaron al corredor interior. Diego mantuvo la linterna baja para no iluminar las repisas del lado derecho. No quería que Zenobio viera los frascos todavía. No había tiempo para lo que eso desataría. Llegaron a la cámara. Consuelo levantó la vista cuando escuchó la puerta y exhaló un sonido que no era exactamente un sollozo ni exactamente un suspiro. Era algo intermedio, el sonido de un cuerpo que suelta una tensión que llevaba días acumulando. Aurelio, en su rincón, se incorporó torpemente, con las manos aferradas a la cadena. Zenobio se arrodilló frente al grillete de Consuelo sin decir nada, estudiándolo con la linterna. Luego hizo lo mismo con el de Aurelio. Sacó el cincel y el macho de la caja. «El de la mujer primero», dijo Diego, señalando a Consuelo. «Los dos son iguales», dijo Zenobio. «3 golpes en el perno si el ángulo es el correcto. Pero van a sonar». «Lo sé. Hazlo». El primer golpe del macho sobre el cincel sonó en el sótano como un disparo. Diego se quedó rígido, los oídos apuntados hacia la escalera. Silencio. Nada se movió en la casa. El segundo golpe. El tercero. El grillete se dio con un chasquido metálico y cayó al suelo.
Consuelo soltó un sonido ahogado y se masajeó la muñeca con la mano libre. Tenía la piel en carne viva alrededor del metal, en un anillo oscuro que Diego no quiso mirar demasiado tiempo. Zenobio pasó a Aurelio. 3 golpes. El grillete cayó. Luego fue hacia la mujer del rincón. Ella no reaccionó cuando se acercó, ni cuando el metal cedió y la cadena se soltó. Siguió con su balance lento hacia adelante y hacia atrás, mirando algo que no estaba en esa cámara. ¿Puede caminar?, preguntó Zenobio en voz baja. No lo sé, dijo Diego. Si no puede, la cargamos. Se acercó a la mujer y le habló suavemente, diciéndole que iban a salir, que estaba a salvo, que podía levantarse. Ella no respondió verbalmente, pero cuando Diego la tomó del brazo con cuidado, ella se dejó guiar. Se puso de pie con movimientos lentos y frágiles, como alguien que no recuerda del todo cómo funciona su cuerpo, y apoyó la mano en el hombro de Diego con la ligereza de un pájaro. «Vamos», dijo Diego. Salieron en fila por el corredor interior. Consuelo primera, luego Aurelio apoyándose en la pared, luego Diego guiando a la mujer mayor, y Zenobio al final cerrando la marcha con la caja de herramientas. Estaban a la mitad del sótano cuando Diego escuchó algo. Se detuvo. Levantó la mano pidiendo silencio. Pasos. Arriba. Lentos. Seguros. Con ese ritmo que él ya reconocía. El ritmo de un hombre que conoce cada centímetro de su casa y no necesita apresurarse en ella. Don Rodrigo había vuelto antes de lo esperado. Diego miró a Zenobio. Zenobio miró la escalera. Consuelo se pegó a la pared con los ojos muy abiertos, apretando el brazo de Aurelio. Los pasos recorrieron la planta baja. Se detuvieron. Luego se reanudaron. Hacia la trastienda. Hacia la trampilla. La ventana, susurró Diego. No había tiempo para la escalera. Tendría que ser la ventana del sótano. La ventana pequeña con barrotes de hierro que Diego había visto desde la calle la primera noche, a nivel del suelo. Si los barrotes cedían, o si podían quitar uno, había espacio suficiente para que una persona delgada saliera arrastrándose. Se movieron hacia el lado norte del sótano, alejándose de la trampilla. Diego encontró la ventana, 2 metros por encima del nivel del piso del sótano, lo que significaba que estaba casi al ras del suelo en el exterior. Los barrotes eran 4, de hierro forjado, oxidados en la base donde se anclaban al marco de piedra. Zenobio no necesitó instrucciones. Agarró el cincel y trabajó en el anclaje inferior del tercer barrote, el que tenía más óxido. El sonido era inevitable. Diego ya no intentaba eliminarlo. Solo rezaba para que don Rodrigo no bajara en los próximos 2 minutos. El barrote cedió por abajo. Zenobio lo dobló hacia afuera con las manos, creando un espacio angosto pero suficiente. «Tú primero», le dijo Diego a Consuelo. Ella trepó por él, pasó los brazos, la cabeza, los hombros. Se arrastró hacia afuera y desapareció en la oscuridad del callejón lateral. Aurelio, a continuación, más difícil, con los hombros más anchos, pero lo consiguió con un último esfuerzo que le arrancó un sonido de dolor que apretó los dientes para ahogar. La mujer mayor fue la más complicada. Diego tuvo que cargarla casi en peso hasta la altura de la ventana, sostenerla mientras Zenobio la empujaba desde abajo y Consuelo la jalaba desde afuera. Tardaron más de lo que podían permitirse, y entonces, en el silencio del sótano, escucharon el chirrido de los goznes de la trampilla. Don Rodrigo estaba bajando. «Ve», le dijo Diego a Zenobio. «Tú primero». «Ve», te digo. Zenobio lo miró un segundo. Luego, trepó y salió. Diego fue el último. Se colgó del borde de la ventana, pasó el torso, las caderas, las piernas, y cayó sobre el empedrado del callejón lateral con un golpe seco en las rodillas que le sacó el aire. Se levantó inmediatamente. En el interior del sótano, a través de la ventana, vio la luz de una linterna moviéndose. «Corran», dijo,
Corrieron. No fue elegante. Consuelo apenas podía mantener el ritmo con las piernas entumecidas por días de inmovilidad. Aurelio cojeaba. La mujer mayor se dejaba llevar por Diego con esa docilidad silenciosa que seguía sin entender del todo. Zenobio cerraba la marcha con su caja de herramientas, golpeando contra su pierna a cada paso. Doblaron 2 esquinas antes de detenerse en un portal oscuro a recuperar el aliento. Diego miró hacia atrás. La calle de San Pablo estaba desierta y quieta. Ninguna persecución, ningún grito de alarma. Esperaron 5 minutos en silencio, escuchando. Nada. Quizás don Rodrigo había bajado al sótano y no había llegado todavía al corredor interior. Quizás había encontrado la puerta forzada y estaba evaluando la situación con la misma calma clínica con que hacía todo. Quizás en ese momento estaba sentado en su sillón de cuero, pensando, calculando, la clase de hombre que no grita ni corre, que simplemente planea su siguiente movimiento con paciencia de cirujano. Eso era, en cierta manera, más aterrador que la persecución. «¿A dónde vamos?», preguntó Zenobio en voz baja. Diego pensó rápido. Su cuarto en la Merced era el primer lugar donde buscarían, si don Rodrigo tenía la información de quién era Diego, cosa que casi con certeza ya sabía. La vecindad de la señora Pérez era conocida. Necesitaban algo diferente. «Conozco a un cura», dijo Aurelio de repente, con la voz todavía ronca pero más firme. «El padre Cienfuegos, en la iglesia de la Santísima Trinidad. Le debo un favor de hace años». No pregunta. Diego lo miró. Aurelio sostuvo su mirada con una firmeza que no correspondía al estado físico en que estaba. Era la firmeza de alguien que ha decidido, en algún momento de esos días en la oscuridad, que si salía con vida iba a ser útil. «Llévanos», dijo Diego. La iglesia de la Santísima Trinidad quedaba a 12 minutos, caminando rápido. Los 12 minutos más largos de esa noche, que ya había tenido demasiados momentos largos. Caminaron por calles secundarias, evitando las patrullas, con la mujer mayor en el centro del grupo, como si todos instintivamente la protegieran sin haber tomado la decisión de hacerlo. El padre Cienfuegos era un hombre pequeño, de unos 60 años, con el cabello blanco y los ojos de alguien acostumbrado a que la gente llegue a su puerta a medianoche con problemas que no caben en el confesionario. Abrió la puerta lateral de la sacristía después del segundo golpe, miró al grupo durante 3 segundos y se hizo a un lado. «Pasen». No preguntó nada esa noche. Dio a Consuelo y a la mujer mayor colchonetas en la sala de costura de la sacristía. Dio a Aurelio una cobija y un banco. Calentó agua y trajo pan y quelites fríos sin que nadie se lo pidiera. Diego se sentó en el escalón de la entrada de la sacristía y por primera vez en días no pensó en nada durante varios minutos. Solo sintió el cansancio. El cansancio enorme, total, de alguien que ha estado funcionando con pura determinación y que ahora que la urgencia inmediata ha pasado, siente que el cuerpo le pasa la factura de todo lo que le debía. Luego pensó en los frascos y supo que eso no había terminado todavía. El amanecer del viernes entró por las ventanas altas de la sacristía, con esa luz limpia y sin compromiso que tiene el sol cuando acaba de salir y todavía no sabe lo que el día va a pedirle. Diego no había dormido. Había pasado las últimas horas sentado junto a la puerta de la sala donde Consuelo descansaba, escuchando su respiración. Primero agitada, luego más lenta, luego por fin regular y profunda, el ritmo del sueño verdadero. Cuando Consuelo durmió, él pudo pensar. Pensó en lo que tenía. 3 testigos vivos. Las marcas en las muñecas de Consuelo, el testimonio de Remedios, los bocetos de don Abundio, y lo que él mismo había visto en esa cámara, los frascos, las etiquetas en latín, la colección que un hombre civilizado y respetado había construido con paciencia de años
en las entrañas de su propia casa. Pensó en lo que no tenía: ninguna autoridad que lo escuchara. El delegado de San Pablo había dejado claro que el nombre Mondragón era intocable. Las autoridades civiles estaban ocupadas con la guerra. Y la iglesia... Bueno, el padre Cienfuegos era un hombre bueno, pero un solo cura de barrio no tenía el peso suficiente para mover lo que necesitaba moverse. Necesitaba otro tipo de poder. El único poder que no dependía ni del dinero, ni de los apellidos, ni de las conexiones políticas. El único que, cuando funcionaba, era más rápido y más implacable que cualquier tribunal: la opinión pública. Don Evaristo Cuevas tenía 43 años, una barba descuidada de manera deliberada y la reputación de ser el periodista más obstinado de Ciudad de México, lo cual, dependiendo de a quién le preguntaras, era un elogio o un insulto. Escribía para El Monitor Republicano desde hacía 15 años y tenía el don particular de las personas que no tienen miedo al ridículo. Podía sentarse frente a un hombre poderoso y hacerle preguntas con la misma tranquilidad con que le haría una al tendero de la esquina. Diego lo encontró en la redacción del periódico, un cuarto en la calle de San Bernardo, lleno de papel, tinta y el ruido constante de la imprenta en el cuarto del fondo. Cuevas estaba escribiendo de pie, con el papel apoyado en un atril improvisado, y no levantó la vista cuando Diego entró. 5 minutos, dijo sin mirar. Tengo una historia, dijo Diego. Todo el mundo tiene una historia. Siguió escribiendo. Esta involucra a don Rodrigo Mondragón. Cuevas dejó de escribir. Esta vez sí levantó la vista. Había algo en la manera en que el nombre aterrizó en el silencio de la redacción, algo que indicaba que Cuevas ya había escuchado ese nombre antes, en otro contexto, en alguna conversación de la que nunca había podido tirar el hilo suficiente. Lo que fuera que hubiera escuchado era suficiente para que dejara el atril y señalara una silla. «Siéntese», dijo. Diego se sentó, y durante la siguiente hora contó todo. Cuevas escuchó sin interrumpir. Tomó notas en hojas sueltas con una letra rápida y apretada, asintiendo de vez en cuando, con el ceño cada vez más fruncido y la mandíbula cada vez más tensa. Cuando Diego terminó, el periodista se quedó quieto mirando sus notas durante un momento largo. «Necesito ver a los testigos», dijo. «Los tiene. 3 en la sacristía de la Santísima Trinidad». «¿Y la mujer del servicio? ¿Remedios? Si le digo que usted va a publicar esto, creo que hablará». Cuevas tamborileó los dedos sobre la mesa una vez, 2 veces. Luego asintió con la firmeza de alguien que ha tomado una decisión que sabe que va a costarle algo. «Dame 48 horas», dijo. Las 48 horas que siguieron fueron una guerra silenciosa, librada en múltiples frentes simultáneos. Cuevas fue a la sacristía y habló con Consuelo, con Aurelio y con Remedios, que llegó esa tarde, temblando pero entera, con un atado de ropa bajo el brazo y la expresión de alguien que ha cruzado finalmente una línea que llevaba años bordeando. La mujer mayor fue identificada días después como Petra Xicotencatl, la bandera de Tepito, desaparecida desde hacía 4 meses. Nunca recuperó del todo el habla. Cuevas también fue a buscar a don Abundio, que entregó sus bocetos sin dudar, y fue, por su cuenta, a hablar con 2 vecinos del barrio de San Pablo, que habían presentado quejas formales por el olor proveniente de la mansión en años anteriores. Quejas que habían sido archivadas sin respuesta. Mientras tanto, Diego se quedó en la sacristía cuidando de Consuelo. No hablaron mucho de lo que había pasado en esos días, no todavía. Consuelo comía y dormía, y a veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared con una expresión que Diego aprendió a no interrumpir. La expresión de alguien que está procesando algo que no tiene palabras todavía y que las va a encontrar a su tiempo, o no las va a encontrar nunca, pero que en cualquier caso necesita hacerlo en silencio. Lo que sí le contó Consuelo
En fragmentos cortos que iba soltando entre largos silencios, era esto: que don Rodrigo había bajado al calabozo el primer día, la había mirado durante varios minutos, sin decir nada, y luego le había dicho, con perfecta cortesía, que iba a ser parte de algo importante, que la ciencia requería sujetos de estudio, que su contribución sería recordada, aunque ella nunca lo sabría. Lo había dicho como se dice el precio de un producto en el mercado, sin crueldad visible, sin placer tampoco. Solo con esa indiferencia total, clínica, que es en cierta manera más perturbadora que la crueldad, porque la crueldad al menos reconoce la humanidad de la víctima. La indiferencia no. Diego escuchó sin decir nada. Luego tomó la mano de su hermana y la sujetó hasta que ella dejó de temblar. El sábado por la mañana, el Monitor Republicano apareció en las calles de Ciudad de México con el titular en primera plana que Cuevas había escrito de pie, de un tirón, a las 3 de la madrugada. La cámara del doctor Mondragón, el horror bajo San Pablo. 3 sobrevivientes, 11 víctimas identificadas, y una colección de restos humanos que desafían la imaginación. Todo oculto bajo la mansión de un médico respetado, mientras la ciudad miraba hacia otro lado. La ciudad no tardó en reaccionar. Para el mediodía, grupos de vecinos se habían congregado frente a la mansión de la calle de San Pablo. Para las 2 de la tarde, el delegado que había despachado a Diego con 4 palabras estaba personalmente en la puerta de la redacción de El Monitor Republicano, con cara de haber envejecido 10 años en una noche. Para las 4, una comisión de la prefectura se presentó en la mansión con orden de registro. Don Rodrigo Mondragón no estaba. Encontraron la mansión aparentemente en orden. Encontraron la sala de costura, la trastienda, la trampilla, el sótano, la estantería desplazada, la puerta con los pernios arrancados, el corredor interior con sus repisas y sus frascos, y la cámara, vacía ahora de personas, pero con las argollas y las cadenas todavía en la pared, y las marcas en el suelo de tierra que nadie podría explicar de otra manera. Contaron los frascos del corredor y de la cámara. Eran 47. Los peritos que vinieron al día siguiente identificaron restos de al menos 11 personas distintas. Los más antiguos llevaban allí desde 1836 o antes. La orden de arresto se emitió esa misma tarde. Don Rodrigo fue encontrado al amanecer del domingo siguiente en una posada del barrio de Tepito, a 3 kilómetros de su mansión. Había intentado contratar una carruaje hacia Puebla, pero el cochero, que había leído el periódico, lo había reconocido y dado aviso a las autoridades. Lo arrestaron sin incidentes. Don Rodrigo no opuso resistencia. No gritó, no intentó escapar. Según el oficial que hizo el arresto, al momento de ser esposado, don Rodrigo se limitó a mirar al oficial con sus ojos claros, casi amarillos, y preguntar, con perfecta calma: ¿Puedo terminar mi café? Le dijeron que no. El juicio duró 6 meses. Fue el proceso judicial más cubierto por la prensa mexicana en lo que iba del siglo. Cuevas publicó cada audiencia con detalle. Otros periódicos siguieron el caso. La sala del tribunal estaba llena cada día con ciudadanos que se acomodaban donde podían para escuchar. Un espectáculo terrible y necesario, el tipo de verdad colectiva que una ciudad a veces necesita mirar de frente aunque duela. Los testigos desfilaron uno por uno. Consuelo habló durante 3 horas, con la voz firme y los ojos secos. Había tomado la decisión, le dijo a Diego la noche antes, de no llorar delante de ese hombre. Aurelio habló, Remedios habló, con la voz temblando pero sin detenerse ni una sola vez. Don Abundio presentó sus bocetos. 2 vecinos presentaron sus quejas archivadas. Los peritos explicaron los hallazgos con el lenguaje técnico de la ciencia aplicado a algo que la ciencia no debería haber tocado nunca. Don Rodrigo se defendió solo. Contrató un abogado para los formalismos,
pero las declaraciones las hizo él mismo, con esa calma que nunca abandonó ni en los momentos más graves del proceso. No negó los hechos. Los explicó. Habló de investigación médica, de límites necesarios del conocimiento, de que la sociedad no estaba preparada para entender lo que él había intentado hacer. El tribunal lo escuchó y lo condenó a muerte. La ejecución fue el 14 de enero de 1848, en el patio del Palacio de la Inquisición, un lugar que en sus propias paredes guardaba siglos de verdades incómodas. Don Rodrigo murió como había vivido, en silencio, con la espalda recta, sin dar al mundo la satisfacción de ver que algo lo perturbaba. Su última declaración pública, recogida por Cuevas para el Monitor Republicano, fue esta: la historia me absolverá. La ciencia siempre absuelve a los que se atreven a ir más lejos que su tiempo. La historia no lo absolvió. La mansión de la calle de San Pablo fue demolida 3 meses después de la ejecución. Los vecinos pidieron que no quedara piedra sobre piedra, y las autoridades, por una vez, escucharon. En el terreno vacío plantaron un árbol de jacaranda, el tipo de árbol que en Ciudad de México florece en morado intenso cada primavera, como si la tierra quisiera insistir en algo bello sobre algo que no lo fue. Consuelo Salinas nunca volvió a trabajar como lavandera. Con el dinero que Cuevas les consiguió a través de una suscripción popular, algo sin precedentes en la prensa capitalina de la época, ella y Diego abrieron una pequeña fonda en el mercado de la Merced. Consuelo cocinaba. Diego atendía las mesas por las mañanas antes de ir al taller. Era una vida pequeña y ordinaria, exactamente el tipo de vida que la gente da por sentada hasta que alguien intenta quitársela. Aurelio Xochitl volvió al mercado de la Lagunilla. Nunca habló públicamente sobre los días en la cámara. Cuando alguien le preguntaba, y muchos preguntaban, porque su nombre había aparecido en los periódicos, respondía simplemente que había tenido suerte de que alguien lo buscara. Punto. Nada más. Remedios desapareció de la ciudad pocas semanas después del juicio. No dejó dirección. No avisó a nadie. La señora Pérez, que la conocía de vista, dijo que la había visto subir a una diligencia con un atado de ropa y una cesta, que no miraba hacia atrás. Petra Chicot Encatl, la mujer del rincón, la que se balanceaba, fue cuidada durante varios meses por las Hermanas de la Caridad en el Hospital de Jesús. Recuperó algunas funciones. Aprendió de nuevo a caminar sin ayuda. Aprendió de nuevo a comer sola. Pero nunca habló. No una sola palabra en todo el tiempo que vivió en el hospital. Los médicos que la atendieron no supieron decir si era incapacidad o elección. Diego pensó muchas veces que quizás era lo segundo, que Petra había visto cosas en esa cámara que no tenían palabras en ningún idioma que valiera la pena seguir usando, y que su silencio era, a su manera, la declaración más elocuente de todo el proceso. Años después, cuando Diego era ya un hombre mayor con las manos más lentas, pero los ojos igual de atentos, le contó la historia a su sobrino, el hijo mayor de Consuelo, un muchacho curioso que hacía demasiadas preguntas para su propio bien. El muchacho escuchó todo en silencio. Al final preguntó: «Tío, ¿usted tuvo miedo?» Diego pensó durante un momento. «Todo el tiempo», dijo. «¿Y eso no lo detuvo?» «El miedo no detiene a la gente», dijo Diego. «La detiene pensar que no hay nada que puedas hacer. Cuando sabes que puedes hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea arriesgado, el miedo se convierte en otra cosa». «¿En qué?» Diego miró por la ventana de la fonda hacia el mercado de la Merced, con su ruido constante y su olor a chile y a cuero y a vida ordinaria. «En movimiento», dijo. El sobrino no entendió del todo ese día. Pero años más tarde, cuando le tocó a él enfrentar algo que no tendría que haber tenido que enfrentar, lo recordó y se movió. Fin. El calabozo sombrío. Oculto en la morada macabra de los Mondragón,
es una historia de ficción ambientada en el contexto histórico de Ciudad de México, durante la intervención norteamericana de 1847. Los personajes y eventos son ficticios. Cualquier semejanza con personas reales es coincidencia.